Para este comentario usaré varias fábulas china. La diferencia entre 50 Wu y 100 Wu y tirar los brotes para ayudarles a crecer. La diferencia entre 50 Wu y 100 Wu he hecho cuanto he podido por el estado, dijo el príncipe Wu de Liangamencio. Cuando se pierde la cosecha en el oeste del río, traslado a la gente al este o traigo grano del este para socorrerla. Si la cosecha es pobre en el este, hago lo mismo. Observo a los gobernantes de otros reinos y ninguno hace tanto como yo por su gente. Sin embargo, su población no ha decrecido, y la mía no ha aumentado. ¿Puede usted decirme por qué? Ya que a su majestad le gusta combatir, contestó Mencio, permítame tomar de ahí un ejemplo. Una vez que suenan los tambores, las tropas entran en combate. Aquellos que son derrotados abandonan sus corazas y huyen arrastrando sus armas. Suponga que un hombre corre 100 Wu y otro 50, ¿tiene derecho el que ha corrido 50 a reírse del que ha corrido 100? Claro que no, replicó el príncipe, no se habrá alejado 100 Wu, pero volvió las espaldas lo mismo. Sí, su majestad comprende esto, respondió Mencio, no deberá esperar a que la población de su reino sea más numerosa que la de ningún otro país vecino. Nota, 100 Wu o 50 Wu se está refiriendo a medidas de superficie. 100 Wu igual a 0,30 metros, 50 Wu igual a 0,15 metros. Mencio, tirar de los brotes para ayudarles a crecer. A un hombre del reino de Song le pareció que los vástagos en sus campos no crecían bastante a prisa. En vista de ello, dio a todos y a cada uno un estirón, y se fue a casa casi exhausto. Hoy estoy muy cansado, dijo a su familia, he estado ayudando a los brotes a crecer. Su hijo salió corriendo al campo y encontró todas sus plantas muertas. Casi todos querrían ayudar a los vástagos en su crecimiento, pero algunos consideran todo esfuerzo inútil y no lo intentan, ni siquiera desbrozando el campo. Otros tratan de ayudarles dándoles un estirón. Esto último, por supuesto, es peor que inútil. Mencio. Comentario fábulas chinas. La diferencia entre 50 Wu y 100 Wu y tirar los brotes para ayudarles a crecer. Periódico El Mundo. El fin del médico rural. Solo hacemos recetas y certificados de defunción. Un tercio de los doctores que trabajan en la España interior se jubilarán en los próximos 10 años. No hay relevo generacional en el sector y se prevé entrar en déficit antes de 2025. Acompañamos a un médico rural a punto de jubilarse durante su extenuante jornada. 22 de noviembre de 2017. Párrafos de la noticia. Como él, un tercio de los médicos de familia va a dejar de prestar asistencia de forma inminente en la España interior sin que se haya producido el relevo generacional. Una situación altamente preocupante que la SENFIC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, denunció desde hace tiempo y que el propio Ministerio de Sanidad ya admitía en 2011, con fecha de entonces, en el informe Oferta y Necesidad de Especialistas Médicos en España, de 2010 a 2025, podía leerse, debido a las altas tasas de jubilación a partir de 2018 por el envejecimiento de una gran parte del colectivo, es de prever que entre en déficit al final del horizonte, 2025. Hoy el gobierno reconoce desequilibrio y desigual distribución en relación a algunas especialidades y plazas de difícil cobertura. Para revertir lo que SENFIC considera falta de planificación, creará un grupo de trabajo con los dos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Aragón. José María Robles. Antonio Heredia. Reportaje gráfico. Baguena, Teruel. Un tercio de los doctores que trabajan en la España interior se jubilarán en los próximos 10 años. No hay relevo generacional en el sector y se prevé entrar en déficit antes de 2025. Acompañamos a un médico rural a punto de jubilarse durante su extenuante jornada. El primer día cosió un corneado en las fiestas del pueblo. El segundo día lo llamaron después de un suicidio. El tercer día me quería ir, confiesa José Luis Martínez cuando recuerda sus inicios como médico en Mora de Rubielos, Teruel. Lo pasé muy mal. A finales de los 70 no había lo que hay ahora. Salíamos de la facultad con lo justico, como cuando te dan el carné de conducir. Yo lo único que me llevé fue el maletín, el fonendoscopio y el aparato de la tensión. Rezaba el Padre Nuestro todos los días. Re Martínez tiene 65 años y ejerce en el medio rural desde hace 4 décadas, cuando el médico, el cura y el maestro eran figuras reverenciales en cualquier pequeña comunidad. Nunca habría imaginado que pasaría aquí tanto tiempo. Ahora me considero el abuelo de la zona, pero me siguen tratando como un hijo, subraya. En su consultorio en Baguena, comarca del Jiloca, hay una bata blanca que solo se pone para quitar tapones de los oídos, el póster de un esqueleto y la carta de agradecimiento que le escribieron unos niños en Navidad. Nada permite deducir que está de retirada, pese a que su jubilación tiene fecha, 26 de enero.
lo primero que haré es ir al cementerio a pedir perdón. Bromea sobre su futuro. Como él, un tercio de los médicos de familia va a dejar de prestar asistencia de forma inminente en la España interior sin que se haya producido el relevo generacional. Una situación altamente preocupante que la SENFIC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, denunció desde hace tiempo y que el propio Ministerio de Sanidad ya admitió en 2011, con fecha de entonces, en el informe Oferta y Necesidad de Especialistas Médicos en España, de 2010 a 2025, podía leerse, debido a las altas tasas de jubilación a partir de 2018 por el envejecimiento de una gran parte del colectivo, es de prever que entre en déficit al final del horizonte, 2025. Hoy el gobierno reconoce desequilibrio y desigual distribución en relación a algunas especialidades y plazas de difícil cobertura. Para revertir lo que SENFIC considera falta de planificación, creará un grupo de trabajo con los dos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Aragón. Remartínez tiene a su cargo 7 pueblos y le hace cada año 40.000 kilómetros a su coche. Va por el cuarto, que sean comunidades especialmente afectadas por el envejecimiento, la despoblación, la crudeza meteorológica o la mala comunicación podría explicar en parte las dificultades para atraer a personal cualificado. La conciliación familiar es otro obstáculo. La distancia exige un alto coste personal. Remartínez, que está divorciado, nos invita a acompañarle para ver cómo es un día donde el recambio sanitario está en peligro. El médico tiene 7 pueblos a su cargo, cada año le hace 40.000 kilómetros al coche, va por el cuarto, no se queja del sueldo y la edad media de sus pacientes es 70 años. Si un chaval que termina la carrera y ha pasado por un hospital viene aquí, verá que lo único que hay que hacer, con perdón, es renovar recetas y expedir certificados de defunción. Intenta ponerse en la piel de los colegas que prefieren irse a Londres o quedarse en urgencias antes que instalarse en la Laponia española. Pero matiza, el servicio médico de esta zona no lo tienen en Manhattan. Para 800 habitantes hay 2 médicos, 3 enfermeros, una UBI móvil, 3 hospitales en un radio de 100 kilómetros. Si alguien se muere de verdad, no por falta de medios. El problema no solo está en el relevo generacional de los médicos, sino el relevo generacional de la población de los pueblos general, porque aunque existieran médicos, maestros, profesores, comercio, zapatería, comida, ropa y otros, rurales, si no hay público, ¿para qué nos sirve cara pensativa? Cara pensativa, que con las diferentes políticas de los diferentes partidos políticos y sindicatos no solo de España sino también de la Unión Europea, que han conseguido lo siguiente: primero, ir cargándose en principio el modo de vida del campo, por el poco dinero que gana el ganadero, o agricultor, y el mucho que gana en el intermediario. Tiene que ser al revés, o de forma equitativa. Segundo, las profesiones que generaba el campo: alfarero, curtidor de pieles, electricista, cobre, estaño, plomo, hierro, extracción mina, mantenedor, leñador, molinero, lechero, etc. Tercero, no facilitación de medios educativos, colegios, institutos y universidad a distancia, con internet y videollamada, FaceTime, Skype o semejantes, que tanto los institutos de formación profesional como la universidad a distancia se deberían confeccionar planes de estudio relacionados con trabajos que se puedan desempeñar en el pueblo de residencia o en los pueblos de alrededor, comarca, que tuvieran buenos servicios culturales, musicales, científicos, económicos, de transporte público, buenas conexiones con la capital, sea tren, autobús, autovía, infraestructuras, mismas comodidades que en una ciudad, bajar los impuestos, luz, agua, gas, internet, para fomentar que los jóvenes quieran ir a vivir a los pueblos, bajar los impuestos de la apertura y mantenimiento de un pequeño negocio familiar, empleo, reducir en lo posible los trámites burocráticos, para poder abrir los comercios, bajar los precios de las casas y si son de nueva construcción facilitar un crédito especial. Para eso no deben estar las obras sociales de los bancos, de lo contrario sería publicidad engañosa. No hace falta irse a otro país con ayudar de verdad a los jóvenes, así habría cotizaciones a la seguridad social. Es una simple cadena o pirámide, pero hay que ayudar a que funcione, para las personas jóvenes puedan de verdad hacer frente con un solo sueldo, con el objetivo de que si uno de los dos de la pareja se queda sin empleo puedan seguir haciendo frente al préstamo. Además de tener en cuenta el respeto al entorno y la fachada, zona historia o de patrimonio de la UNESCO, o si la tienen que restaurar tanto por dentro como por fuera, obligando en la construcción que se esté bien aislada. Para el eficiente gasto, gas, luz, placas solares, es decir, incentivar. Todo esto se podría hacer si se quitaron los parlamentos autonómicos y se redujeron los parlamentos de diputaciones provinciales, se redujera el Congreso y el Senado, Parlamento Europeo, plenos de los ayuntamientos, concejales,
a la mitad. Poner servicios bancarios, oficinas con sus trabajadores y cajeros automáticos en los pueblos de unidad móvil accesible para discapacitados, itinerante, semejante funcionamiento a las bibliotecas que en algunos pueblos pequeños existen. Igualmente servicios de ayuntamiento itinerantes, cual sea, recaudación, algunas otras gestiones, reuniones con los concejales o concejalas o personal de su equipo, alcaldes o alcaldesas, sean estas de forma, presencia o por videollamada Skype, FaceTime, o semejante. Pienso que sería una forma de ahorrar y que se daría un servicio a los ciudadanos de los pueblos pequeños. De esta forma los pueblos pequeños estarían representados en el ayuntamiento de la comarca o en el de la capital. 4. Poner medidas de obligado cumplimiento en esos pueblos, para cuando una mujer quede embarazada, no la despidan, sino que la seguridad social se haga cargo de pagar el sueldo y los seguros sociales, cotizaciones, mientras la mujer esté de baja y que el pequeño empresario pueda pagar a quien sustituya, que facilite la conciliación familiar y laboral, dado que un sueldo para una mujer es importante primero porque es una independencia económica y segundo porque si con su pareja o marido no le va bien se puede separar o divorciar, es decir, puede continuar su vida porque no depende del hombre, o si es una pareja homosexual, sea de dos hombres o de dos mujeres. Igualmente, para que funcione la base de la pirámide tiene que haber un tejido empresarial pequeño, lo que se llama empresas familiares o comercios, después otros servicios como los de seguridad, los médicos, los educativos y los sociales, entre otros, lo cual hace que funcione el resto de la pirámide de haber niños y niñas pequeños pequeñas, se activa colegios, institutos, consultas médicas, centros deportivos, centros culturales, actividades al aire libre si el tiempo lo permite, bares, etc. Activando esto conseguiríamos que los jóvenes se quedasen en España y cotizasen la seguridad social para mejorar los servicios médicos, educativos y otros. Periódico El Mundo. El PP quiere pagar las pensiones con impuestos y estudia crear una nueva figura impositiva. 24 de noviembre de 2017. En lugar de crear otro impuesto más, reduzcan en representantes en ayuntamientos, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, Senado, Congreso de los Diputados, Parlamento Europeo, representantes sindicales, todo ello a la mitad y sus sueldos. Creo que haciendo esto nos podríamos ahorrar al año en los presupuestos. Periódico Libertad Digital. Mantener las comunidades autónomas cuesta 86.333 millones en gastos corrientes. En total las comunidades gastaron 163.000 millones en 2011, lo que supone el 15% del Producto Interior Bruto de España. 28 de febrero de 2012. Supongo se habrá multiplicado o triplicado en los años siguientes. Recortando lo siguiente. Diputaciones provinciales. Hasta 500.000 habitantes residentes 25 diputados con la mitad igual a 13 y la mitad de asesores. De 500.000 a 1.000.000 habitantes 27 diputados con la mitad igual a 14 y la mitad de asesores. De 1.000.001 a 3.500.000 habitantes 31 diputados con la mitad igual a 16 y la mitad de asesores. De 3.500.001 habitantes en adelante 51 diputados igual a 26 y la mitad de asesores. Solo con eso nos ahorraríamos mucho. Parlamentos autonómicos dependiendo de cuántos diputados tenga cada uno. Ejemplo Andalucía 190 parlamentarios, la mitad igual a 55 y la mitad de asesores. En el Senado 266 diputados, la mitad igual a 133 y la mitad de asesores. Congreso de los Diputados 350 diputados, la mitad 175 y la mitad de asesores. Y la mitad de representantes en el Parlamento Europeo y la mitad de asesores. Con todas estas medidas no haría falta subir, ni crear ningún otro impuesto, dado que en el caso de España, por ejemplo, no es lo mismo representar a 20 millones de personas que la mitad de esa población a 10 millones. Igualmente digo, por ejemplo, si Andalucía tenía 1.000.000 millón de habitantes, en 109 parlamentarios, se ha quedado en 500.000 habitantes, los parlamentarios a 55 diputados. Si olvidara el total de asesores del Estado español tienen que ser la mitad igualmente que los asesores en Parlamento Europeo. Miran si se coge o se mira el presupuesto general del Estado 2017 y las autonomías, relación magnitudes presupuestarias de los presupuestos para 2017 con los saldos en contabilidad nacional. En todas las columnas de esta tabla los saldos dan negativos, sea en millones de euros o sea en porcentaje. 4. Resumen del total de los ajustes de contabilidad nacional previstos por las comunidades en la información que acompaña a los presupuestos. 1. Saldo presupuestario igual a menos 6.909.790,242 millones de euros. 2.
Ajustes conforme a las normas SEC igual a 814.352,73 millones de euros. 3. Capacidad necesidad de financiación igual a menos 6.095.437,51 millones de euros. Porcentaje PIB igual a tanto por ciento 0,5. Lo que yo no me explico que si dan negativo no se eliminen las autonomías, además de fomentar todo lo que más arriba he comentado, la natalidad, la facilidad de vivienda y empleo a los jóvenes en el entorno rural, con familia numerosa con ayudas económicas y laborales para las mujeres sobre todo. Quizás así los datos que pongo un poco más arriba sacados del presupuesto general del Estado darían positivo. 9. Intereconomía. La seguridad social, en quiebra por segunda vez en la historia. La seguridad social está en una situación de quiebra técnica si se tratara de una empresa privada. El patrimonio neto de la seguridad social a cierre del 2016 fue de 176 millones de euros en números bajos. 24 de noviembre de 2017. Las cifras negativas se registran tras 6 ejercicios con déficits crecientes. Según la Cuenta General de la Seguridad Social, el patrimonio de la Seguridad Social ha pasado de los 70.500 millones en 2010 para acabar cerrando en menos 176 millones en 2016. En concreto, el déficit generado en los últimos ejercicios es de 20.152,53 millones de euros. Asimismo, registra 17.185,82 millones de euros en otras deudas a largo plazo y otros 8,125 millones a corto plazo, con un pasivo corriente de 9.173,37 millones de euros. No es la primera vez que la Seguridad Social registra números negativos en el patrimonio. Tras la última etapa del gobierno de Felipe González, el gobierno de José María Aznar heredó una seguridad social quebrada. De hecho, en 1996 se tuvo que pedir un préstamo al FMI para poder abonar las pensiones. Felipe González había dejado las cuentas del Estado con un déficit público del 6,7% sobre el PIB y una deuda que rozaba el 70% del PIB. Entonces el paro alcanzaba el 23% de la población activa. Ahora, la hucha de las pensiones ya no tiene liquidez suficiente para hacer frente al pago de las pensiones de Navidad, ya que se junta con la extra. El gobierno tiene planeado emitir deuda para hacer frente a este desequilibrio grave en las cuentas. La buena marcha del empleo no es suficiente para cubrir los gastos debido a los bajos salarios. La Seguridad Social arroja ahora un déficit de unos 18.600 millones, a cierre de 2016. La caída del empleo en los últimos años, junto con la bajada generalizada de salarios, el empleo precario y el incremento a cifras récord en el pago de pensiones mensual hará que la situación sea aún más dramática al cierre de este año. Y es que, la Seguridad Social registra una caída patrimonial mes tras mes. El fruto de la herencia de Felipe González, el gobierno de Aznar tuvo que pedir un crédito al FMI para abonar las pensiones en 1996. Periódico El Mundo, Santander, BBVA, Caixa y Kutxabank explicarán en el Senado por qué perdonaron 50 millones al PSOE 10 de noviembre de 2017. Todo lo siguiente es una hipótesis mía y todo presuntamente. Tantas políticas sociales que dicen que hacen en el PSOE quienes entre sus siglas llevan a de obrero, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de sorpresa con la boca abierta, cara de preocupación, cara de decepción, cara triste, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de desolación con los ojos bien cerrados, cara de asombro, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, ogro, ogro, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara. Podían haber intervenido en tantos y tantos desahucios que han habido durante esta crisis, los cuales siguen sucediendo, para que hubiesen actuado igual con los trabajadores, y no se quedasen sin casa. Por ejemplo, los condonan la deuda por trabajos sociales. Digo yo que se fueron estos bancos tan comprensivos con el PSOE porque no lo han sido con los ciudadanos de pie, que me demuestra que solo miran por salvar su culo vistas a cambio de que de quienes. No será a cambio de negar el inicio de la crisis por parte del expresidente del gobierno de España, Zapatero, y de ministros de Economía y Empleo, de los futuros desahucios por la subida del desempleo en toda España. Estaría bien que si en estos días está compareciendo en la Comisión de Control de Finanzas de los partidos los responsables de conseguir que al PSOE la gestión del perdón de la deuda de 50 millones de euros. Si la condición para perdonar esa cuantiosa deuda fue negar por parte del gobierno presidido por Zapatero de sus responsables económicos, ministros, y posteriormente subida del desempleo, posteriores desahucios, problemas mentales, depresiones,
suicidios y otros, pues si la respuesta fuese que sí, estaríamos hablando de posibles o presuntos delitos. Periódico OKI Diario. Comisión sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado. El Senado descubre gastos en el PSOE de 25 millones para reuniones en plena crisis. Todo es una hipótesis mía y todo presuntamente. 9 Intereconomía. El PSOE se opone a pagar a 9 millones de pensionistas la paga extra de verano 24 de noviembre de 2017. Los partidos no se ponen de acuerdo en el modo en que se financiarían las pensiones, con el PSOE de Pedro Sánchez sugiriendo recargos en los impuestos a las rentas alta. A mediados de octubre, el Ejecutivo reconoció, en el plan presupuestario que envió a la Comisión Europea, que necesitará seguir recurriendo a la hucha de las pensiones para las 2 pagas extra de 2017. El Fondo de Reserva, que contaba con 32.481 millones a finales de 2015, se quedará en 13.500 a finales de este año 2016. En el ejercicio de 2017 el que el gobierno estima que el déficit de la seguridad social será del 1,4%, por lo que el fondo se quedará en números rojos y no podrá completar las pagas extras a partir de 2018. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó en el año 2000 como una hucha que servirá para garantizar el sistema público de seguridad social. Tras la crisis se alcanzaron cotas máximas que superaron el 20%, lo que llevó al gobierno a recurrir a ese excedente que se había generado en los años anteriores para poder seguir pagando las pensiones. El límite del 3% volverá a aplicarse desde comienzos del próximo año, cuando entren en vigor los nuevos presupuestos para 2017, por lo que el gobierno de Rajoy necesita ahora una mayoría parlamentaria que le autorice a ampliar esta medida más allá de enero. Por ahora, el Ejecutivo ya ha planteado la necesidad de convocar un nuevo Pacto de Toledo para que los partidos decidan que la caja de los impuestos aporte ingresos al sistema y que se reduzcan prestaciones no contributivas, para así asegurar su viabilidad. Persistir en el uso del fondo de reserva para pagar lo que resta de gasto en pensiones este año puede solucionar el problema en el corto plazo, pero es sin duda un parcheo del problema, exponía Magdalena Valerio, secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE. El gobierno ha preferido anteponer la solución fácil y momentánea que la solución seria, que empezaría por reconocer un problema de fondo en materia de seguridad social, un problema agravado por la reforma laboral del 2012 y su impacto en las cotizaciones, y seguiría por buscar una solución en el largo plazo que garantice la suficiencia financiera del sistema de pensiones sin apelar al fondo de reserva, que ha de servir para hacer frente a otros problemas de mayor calado en el futuro, como el avance en el envejecimiento de la población o la llegada a la jubilación en 2023 de la generación del baby boom, añadió la responsable socialista. En estos momentos la hucha solo cuenta con 11.602 millones de los casi 67.000 que llegó a albergar en 2011, y con un gasto que se incrementa a un ritmo aproximado de 4.500 millones, lo que anticipa préstamos mayores a las de este año y, por tanto, más necesidad de endeudamiento público. La última vez que se recurrió a la hucha de las pensiones fue el pasado mes de julio, cuando Empleo dispuso de 8.700 millones para hacer frente a la doble paga de junio, la ordinaria y la extra. El problema reside a medio y largo plazo, con una OCDE recordando que un 40% de la población española tendrá más de 65 años en el año 2050. La extra de Navidad del próximo diciembre sí está garantizada, porque se encuentra prevista en las cuentas públicas de 2016 y el gobierno podrá disponer de unos 9.000 millones del fondo de reserva para cumplir con los pensionistas. Todo esto pasa porque los que tienen que decidir sobre nuestras pensiones nunca han trabajado, ni han cotizado, ni saben lo que es un despido, ni saben lo que es vivir de una ayuda de 400 euros y los españoles no dicen ni hacemos nada cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de decepción, cara de decepción, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de decepción, mujer llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, hombro llevándose la mano a la cara, hombro llevándose la mano a la cara, hombro llevándose la mano a la cara. Y sin olvidar el caso de los seres y presunto fraude en los cursos de formación para desempleados.